Hola, ¿cómo están? Soy Guillermo Pérez, Willy Fish, y hoy tenemos una nueva Wikipedia Fishméride para recordar a un personaje clave en la historia, no solamente del punk rock argentino, sino también del punk rock hispanoamericano, un puntal, un referente indiscutido, primordial, esencial, influencia de creo que todos los cantantes o la mayoría de los cantantes de punk rock, no solamente de la Argentina, sino de toda Hispanoamérica. Estoy hablando del señor Enrique Chalar, más conocido como Piltrafa, líder, vocalista, frontman histórico de Los Violadores. Antes de recordarlo, hoy, 13 de agosto, se cumplen 3 años de su partida a la leyenda, a la gloria definitiva, algo que nos llamó poderosamente la atención, una baldazo de agua helada. Pero bueno, antes de continuar, gracias a todos aquellos que se suscriben, los invito a quienes no todavía, que no conocen este sitio, a suscribirse, a dejar un me gusta, un comentario, todo suma, todo vale, como diría Gustavo Santaolalla. Así que gracias. Y bueno, como decía, 3 años se cumplen del fallecimiento de Piltrafa, Enrique Chalar, su nombre real, que había nacido en 1959, líder histórico de Los Violadores, vocalista indiscutido, el que estuvo en todas las formaciones, porque Violadores tuvo muchas formaciones, él estuvo en todas, absolutamente en todas. Además, esos meses, mayo, junio, julio, agosto de 2021, todavía los coletazos de la pandemia que nos azotaban, fueron muy fuertes y nos pegaron muy duro, nos pegaron abajo, como diría Charlie, porque se nos fueron grandes referentes de nuestra música popular, de nuestro rock. Rodolfo García, por ejemplo, baterista de Almendra, de Aquelarre, Pato Larralde, gran cantor de Los Antiguos, también fueron cosas que nos sorprendieron. El gran Willy Crook, bueno, el queridísimo e inolvidable que el 22 de julio hice un especial aquí en el canal, que los invito a ver, el gran Palo Pandolfo, Roberto Palo Pandolfo. Y bueno, ese 13 de agosto nos sorprendió muchísimo la partida de Piltrafa. Los Violadores, bueno, como decía, una de las bandas pilares del punk rock en la Argentina, en Hispanoamérica, que, bueno, uno o muchos los descubrimos a través de este disco. Y ahora, ¿qué pasa? Que tenía el clásico 1-2 ultraviolento, 1-2 ultraviolento, que es una alusión absoluta, directa a La Naranja Mecánica, el gran libro de Anthony Burgess, con ese Nasdaq, el idioma que inventó Burgess para los chelovecos que formaban parte de La Naranja Mecánica. Bueno, cheloveco es uno de ellos, de los términos que se utilizaron, M, por ejemplo, y bueno, drugos, debochkas. Si uno escucha la canción al principio, si no la escuchó nunca, cosa que no creo, pero si no lo escucharon nunca, o les pasa como a mí, que era un adolescente, un puber, cuando la escuché, digo, ¿qué están diciendo? Y bueno, inmediatamente tuve que ir al diccionario Nasdaq de La Naranja Mecánica. Bueno, este fue uno de los discos, a través de este disco los descubrí. Bueno, hubo otros, por ejemplo, Fuera de Sector, otro clásico. Este Horas Cumbres, que lo sacaba una multinacional, muy interesante. Por ejemplo, hubo de Virus, de los Cadillacs, de Babasónicos, de los Enanitos Verdes, pero acá se recopiló un montón de canciones de Los Violadores, muy interesante. Y este que también para mí es otro gran disco que tal vez pasó desapercibido, había mucha influencia de The Cult, por ejemplo, otro festival de la exageración, que tenía Petróleo y Sangre, un temazo. Recuerdo que lo presentaron en el programa televisivo de Mario Pergolini, en Hacelo por mí, programa que iba los domingos por el viejo Canal 9. Y bueno, también tuvo Piltrafa una carrera solista, obviamente, pero luego de Los Violadores armó Pilsen también una banda excelsa, una banda que todos aquellos que amábamos a Los Violadores, a la agrupación,
dijimos, wow, ¿qué es esto? Y era Pilsen. Este disco de Pilsen, bajo otra bandera, alto contenido pancólico. ¿Saben quién quién participa en realidad en este disco? El señor Ronnie Biggs, el responsable del robo más importante que se llevó a cabo en Inglaterra, el robo del siglo británico en la década del 60, que estuvo exiliado en Brasil mucho tiempo y bueno, cuando estuvo a punto de fallecer o ya estaba en sus últimos días, se entregó y bueno, falleció en su Gran Bretaña natal, pero aparece el señor Ronnie Biggs cantando, que es considerado el primer punk rocker. Y el segundo disco, Bestiario, bien cortasariano el nombre, además lo que es la tapa es buenísima, no la voy a comentar porque me la van a censurar, pero fíjense, fue producido por Steve Jones, nada más y nada menos que el guitarrista de Sex Pistols, el fundador de Sex Pistols, en realidad el que fue armando todo. Después, bueno, aparece Malcolm McLaren y se termina de conjugar con Paul Cook, con Glenn Matlock, el original bajista de los Pistols, y la voz para mí icónica de Johnny Rotten. Pero bueno, este disco Bestiario fue producido por Steve Jones, un guitarrista que fue muy rescatado por Juanse en una entrevista que le hicieron en la década del 90. Un gran guitarrista. De hecho, bueno, el primer disco de Ratones Paranoicos es mucho más Sex Pistols que Ratones Paranoicos, que Rolling Stone, para mí, para mí. Yo sé que alguno va a decir, oh, estás loco, pero escuchen ese primer disco que para mí es una obra de arte de los Ratones y tiene mucho de Sex Pistols. Bueno, Sex Pistols era gran influencia de Violadores, al igual que The Clash, obviamente. Acá aparece mi banda favorita y amada. Piltrafa justamente tenía mucho de Johnny Rotten, formados a principios de la década del 80, Harry B., que fue autoproclamado y con justa razón el primer punk rocker. El segundo creo que fue Amexane, otro gran personaje de nuestro rock que nos dejó muy tempranamente, allá por el año 2011. Y bueno, Piltrafa era conocido como el loco Emerson. Le gustaba Emerson, Lake and Palmer. Afortunadamente pegó el cambio. De esto me hago cargo yo. Toda la vida prefiero a Sex Pistols de acá a la China antes que a Emerson, Lake and Palmer. Me gusta más la crudeza, lo visceral antes que lo virtuoso o el llamado virtuosismo. Pero bueno, era el loco Emerson. Después pasó a ser Piltrafa por su aspecto y también jugando con el nombre del proyecto que formó Johnny Rotten post Sex Pistols, que sigue vigente y sigue sacando material excelso, siempre polémico. Es la característica esencial de Johnny Rotten para mí. Yo sé que también alguno va a decir, no, pero no es virtuoso. Para mí es uno de los mejores cantantes junto a Joe Strummer de la historia y el señor Joey Ramone. Sí, la tríada sagrada del punk rock. Pero bueno, como decía, Piltrafa estuvo en todas las encarnaciones de los Violadores. Tuvieron mucho éxito en Perú fundamentalmente. De hecho, en los 2000 él se radica en Perú, Piltrafa, junto a su pareja, y bueno, allí nace su hijo Ian y repartía su tiempo entre Buenos Aires y Lima. Y como decía, fue un personaje muy importante, un tipo con una cabeza, como se dice comúnmente, muy politizada en el buen sentido de la palabra, muy formado, muy instruido, que fue un verdadero portavoz, no solo del punk rock, sino también del rock en general. Todas las agrupaciones algo le deben de influencia, no solo a los Violadores, sino también a Piltrafa, que el nombre también, para algunos que no conocen, esas personas que por ahí no conocen nada y hablan, y ese nombre, el nombre era Violadores de la Ley, por lo que era justamente el gobierno genocida del año 76 al 83 que azotó a nuestra querida República Argentina y que la desoló. Por eso, de ahí venía el nombre. Y bueno, también recomiendo este libro con el señor Juan Carlos Kramer, el responsable de Punk La Muerte Joven, que es una biblia. Todos aquellos que amamos el punk rock tenemos a ese disco, iba a decir, ese libro paradigmático de Juan Carlos Kramer como algo fundamental, en donde Juan Carlos Kramer
ya un treintañero, en Londres, se empapa de lo que es la movida punk y empieza a hablarlo con el movimiento surgiendo. Incluso hay bandas que por ahí aparecen nombradas como Motorhead, que luego viró hacia algo más metalero, por así decirlo, pero The Police aparece nombrado, pero estuvo escrito ahí en el momento en que explotó el punk rock. Bueno, más allá del bien y del punk, ideas provocadoras, Peel y Juan Carlos Kramer, libro ultra recomendable, y hay mucho material de Violadores, pero recomiendo este, de Esteban Cabana, manager de los Violadores, que alguito sabía de la historia de ellos, que se llama 1-2 Ultraviolento, la historia de los Violadores. Muy, muy recomendable para conocer un poco más a esta agrupación que fue, como decíamos, pionera, fundamental. Bueno, Piltrafa, previo a esta icónica agrupación, formó parte de un proyecto llamado Don Gasto y su Pandilla, que era una propuesta rockabilly, pero luego viró hacia el punk rock y bueno, sufrió todo lo que sufrió, porque aparecen en el año 81, todavía estaba la dictadura militar azotando el país. De hecho, el primer disco, el que tiene Represión, que es un clásico, y que hablaba de la dictadura sin mensajes encriptados, recién sale en el año 1983. También es recordado, Violadores y Virus fueron dos de las pocas agrupaciones que no fueron o se negaron a participar del Festival por la Solidaridad Latinoamericana que se llevó a cabo durante el conflicto bélico de Malvinas. Y bueno, dejó un legado importantísimo. Hoy se cumplen 3 años de la partida de Enrique Chalar Piltrafa y lo quería recordar porque, como decía, marcó a muchas generaciones, muchos músicos, a muchos periodistas de rock, entre los cuales me considero parte, obviamente, y dejó, como decía, un legado importantísimo. Canciones de protesta, pero de protesta en serio, y traer un movimiento que en ese momento era algo raro en la Argentina, que llegó con retraso, obviamente, si lo vemos cronológicamente, porque llega en el 81, ya el punk había explotado y quedaron esquirlas del punk rock, pero recién en el 81 se empieza a hablar de punk rock en la Argentina. Decíamos los Violadores, Alerta Roja, los Baraja, por citar algunos casos, los Laxantes. Y bueno, el portavoz fundamental fue justamente, o uno de los principales fue Piltrafa. 3 años, Pil querido, gracias por todo el legado, por hacernos conocer el punk rock también, eso es fundamental, y hablarnos de músicos que tal vez no conocíamos, no teníamos ideas, no dimensionábamos quiénes eran, y gracias a tu labia, iba a decir aprendizaje, pero no, gracias a todo lo que fuiste mostrando y haciéndonos conocer justamente, y valga la redundancia, conocimos a muchos grandes del punk rock. Querido Piltrafa, donde estés, que sea punk rock.